El desierto es el campo donde crece la fe. Si usted lo cree, dígale al Señor que lo meta por ese desierto y va a ver usted que su fe se va a ver prolongada. Dice así en 33, 1 al 3, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Bueno, esta lectura, cuando hablamos de nuestro caminar, de la presencia en el caminar, en mi caminar, parece que Dios le establece a Moisés un principio y le dice, Moisés, vea, yo no voy a ir porque si yo voy, como ustedes son una gente rebelde, yo los voy a matar. Dios es un profesional en ese campo. Él sabe cómo matar aquello que no corresponde a la piedad. Por ejemplo, Dios no cura el pecado, Dios mata al pecado. Digamos, en medio de todas las cosas, cuando uno ve el Dios, este Dios que es un Dios santo y bueno y lleno de amor, Él dice, mejor no voy porque no les quiero hacer daño, mejor no estoy con ustedes, yo voy a mandar al ángel para que el ángel suba con ustedes y ustedes puedan ir hasta allá. Sin embargo, oigan ustedes lo que sigue en 33 en el verso 15 y 16, porque esta es la particularidad de Moisés, de alguien que ha entendido lo que yo creo que nosotros no hemos logrado entender. Y yo digo nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nosotros como familia, nosotros como personas. No hemos logrado entender en alguna medida que es tan importante la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver que hay una diferencia entre ser una iglesia y ser cristiano y caminar en su presencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, en Éxodo capítulo 33, en el verso 15 y el 16. Ok, pero vean lo que hace una persona que realmente conoce, que realmente entiende algo que es la falta tal vez de comprensión que nosotros los seres humanos hoy tenemos, o por lo menos la iglesia de este siglo. Le dice Moisés en el verso 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, que el valor de la presencia de Dios para Moisés era algo que él no lo iba a vender por el ángel, por el milagro, por la tierra, porque le está ofreciendo la tierra, le está ofreciendo la fluye leche y miel, le está ofreciendo, Dios le está diciendo todo, usted tiene todo, no se preocupe, yo mando a mi ángel y lo va a dirigir. Y él le dice, no, tu presencia, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Le dice, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hermanos, la comprensión de Moisés, la revelación de Moisés con respecto a la presencia de Dios es una de las cosas más fuertes, porque definitivamente el caminar cristiano tiene que estar, hermanos, permeado por este asunto de la presencia de Dios. Yo debo anhelar su presencia, yo debo querer su presencia, yo debo entender que la presencia de Dios es tan vital, porque para Moisés fue así. Le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. Hermano, yo creo que la reflexión en esta noche tiene que empezar sobre el principio. Vean, uno tiene que saber en qué camino está caminando. Uno tiene que saber detrás de qué está yendo uno. Porque a veces a nosotros como cristianos no nos importa, con tal de que nos vaya bien, ¿verdad? Con tal de que la cosa salga bien, a veces la gente, yo me incluyo, entonces vamos ahí atropellados, ahí para adelante. Que Dios estaba, que no estaba. Entonces nosotros a veces lo empezamos a ver o empezamos a tratar de señalarnos o decirnos o convencernos de que mientras a usted le vaya bien, la cosa está bien. Mientras a usted le vaya bien,
usted está, es porque Dios está ahí. Y no es verdad. Es decir, a Moisés le iba a ir bien porque Dios le había dicho que fuera, aunque era el ángel que iba. Pueden, dice, yo voy a ir con ustedes, yo voy a ir ahí, yo les voy a dar esa tierra, ustedes no se preocupen, pero yo voy a enviar al ángel. Pero la revelación de Moisés, la gran revelación de Moisés, tiene que ver con este punto. Moisés dice, yo no voy si usted no va conmigo. Ay, hermano, yo creo que nosotros debiéramos de tener esa posición, porque hay muchas cosas que están pasando dentro del cristianismo que está muy permeado por estas cosas, y las vamos a ver hoy. Por ejemplo, a veces nosotros pretendemos y tenemos los conceptos de bonito, feo, o de qué bueno que estuvo. Por ejemplo, uy, qué bueno estuvo ese culto. Qué bueno estuvo ese culto. ¿Qué significa qué bueno estuvo ese culto? Casi siempre significa que hubo algo muy carga, o Dios me habló, o una palabra vino, o la alabanza estuvo bien bonita, o no sé, experiencias espirituales que son válidas, que son genuinas, que se valen, que uno quiere anhelarlas. Pero la presencia de Dios es mayor que todo eso, y a veces hoy estamos conceptualizando que bonito, que sentí, que estuvo muy bonito y que a veces no está Dios ahí. Moisés dice, si mi presencia no, sin su presencia, le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, Moisés dijo, mejor usted me mata antes de que usted no vaya. Si usted no va, yo me quiero morir. Yo no voy a subir. El Señor le da la razón y les dice, estoy en 33 del 1 al 3 primero y después 15, 16. La presencia de Dios en mi caminar es lo único que yo requiero y necesito. Yo no necesito ninguna otra cosa más. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué es lo que nos ha pasado a los cristianos? Porque no pasó con la iglesia primera. Pasó después de la iglesia primera. La iglesia primera tenía características muy particulares. Tan particulares que, por ejemplo, Pedro hace esta misma declaración que hace Moisés en otra frase. Pedro le dice, ¿a quién iremos? A Jesús. ¿A quién vamos a ir? Porque Jesús les dice, no, si ustedes se quieren, váyase. Porque si de todas formas yo sigo con ustedes, yo los voy a fulminar. Y le dice Pedro, no, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, este principio de estos hombres, que eran hombres humanos, ¿verdad? Tan humanos como este que está hablando. Pero qué impresionante la forma de cautivar el corazón. Y estamos hablando que todavía no tenían el Espíritu Santo adentro. Es decir, que el Espíritu Santo no había sido posesionado internamente en ninguno de ellos. Cuando Pedro hace esa declaración, Jesús no había muerto. Por lo tanto, el Espíritu Santo no había venido. Por ejemplo, con Moisés fue igual. Moisés no tenía el Espíritu Santo. Y vean las declaraciones, hermano, pero hoy tenemos el Espíritu Santo y nosotros nos dejamos llevar por cosas hasta falsas, hermanos. La iglesia está siendo engañada porque se necesitan dos para engañarse. Uno que engañe y otro que crea el engaño. Entonces no es tanto culpa de los pastores que quieren tratar de robar o engañar o manipular, sino de la iglesia que se deja. Porque si a mí me van a meter un 10 con hueco, yo tengo que ser responsable. Pero a veces la gente se deja, hermano. Y lo peor es que después la gente se queja. Cuando yo oigo a la gente quejándose de todas esas cosas y salen no sé cuántos videos salen, ¿verdad? De cosas que seguro son ciertas y que aquí hemos pasado otros o muchos. Y uno dice, Señor, qué torta. Porque está tan abierto y tan claro ahí, pero ¿por qué esta gente se quieren seguir embarrando de eso? Hay gente que no le importa, hermanos. Hay gente que usted le puede abrir el espacio para decirle, vea, es que la Biblia no dice esto. Y usted le dijeron esto, pero ¿y usted se quedó sin nada? A mí no se me puede olvidar una vez de una señora que llegó y encontró algo que había echado en un lugar y lo encontró después en otro lugar. Y que fue un anillo muy valioso, pero ella lo echó en un lugar, no, lo echó en un lugar, en una canasta, digamos, recogieron y dijeron, bueno, ¿verdad? Y lo encontró en otro lugar. Y esa señora entró en todo un problema
Y de puras casualidades, a mí que me toca a veces cosas interesantes en la vida que me han tocado, ¿verdad? Yo he visto varias cosas en mi vida, pero ese caso a mí siempre porque la señora llegó muy mal, referida por otra persona que hablara conmigo, y me cuenta toda la historia, yo me quedo, ¿verdad? Diría que es tiempo de abrir ¿cómo se llama eso que usan mucho las mujeres? El libro para escribir, el diario. Querido diario, dijo aquel, querido diario. Oiga, esa mujer estaba destrozada de ver el acto de fe con la que ella hizo eso, de depositar, ¿verdad? Lo que tenía como ofrenda y encontrarlo en otro lugar que era una casa de empeño. Oye, hermanos, vea. Y claro, por supuesto que al final es muy traumático, pero yo le hice ver a la hermana. Por cierto, nunca está aquí, no está aquí porque eso no le pudo haber caído muy bien. Yo le dije, pero usted tiene el Espíritu Santo, mamita. Le dijo el Espíritu Santo de Dios que echara eso ahí. Le dijo el Señor a usted que usted pudiera aportar eso ahí. Porque si usted está convencida, porque usted está muy clara y muy convencida de que eso era lo que usted tenía que hacer, entonces dele gloria a Dios y no esté tratando de escarbar algo que no tiene que escarbar. Allá las personas que hicieron con lo que usted dio lo que quisieran hacer, eso no es un problema suyo. Ese es el problema de las otras personas como estén administrando. Si usted me da a mí, usted echa en la canasta aquí, no sé, las llaves del carro ahí, eso, muy bien. No las esconda porque ya se las vi. Y el pastor después se va de paseo en el carro y y usted lo hizo para el Señor, hermano. Tenga paz. Yo creo que, ¿verdad? Porque tampoco podemos seguir responsabilizando nosotros a nadie. Vea lo que hace Moisés. Moisés le dice, y sí, ese pueblo usted nos puede matar si quiere, pero yo no me voy a ir si usted no se va conmigo. El motivo de querer la presencia de Dios, el principio de que yo amo y quiero la presencia de Dios a pesar de cualquier cosa, hermanos. Bueno, resulta que Moisés llegó y parece que convenció al Señor, porque la historia nos narra después que el Señor caminó con él y se fue con él. Y todo, por supuesto que todo el pueblo. Entonces, cuando nosotros hoy estamos tocando este tema de caminar, su presencia en mi caminar, ¿sí, verdad? Su presencia en mi caminar, estamos diciendo que nosotros tenemos que entender el principio que a nosotros nos enmarca en nuestra vida. El domingo yo toqué un poquito esta parte y quise incorporarla también con respecto al principio. Ve, hermanos. El principio es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo es para la expresión de la cabeza. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, lo que hacemos es expresar la cabeza que es Cristo. Cristo necesitaba un cuerpo para expresarse. Satanás necesitaba un cuerpo para expresarse. Y Satanás lo que hizo fue, cuando el hombre desobedece, encontró cuerpo en Adán y en Eva. Y a partir de ahí, Satanás se expresa en el hombre y por medio del hombre. Por eso es que hay tanta maldad y por eso es que hay tantas cosas. Satanás necesitaba un cuerpo porque se acuerda que era una serpiente que caminaba, pero no tenía cuerpo porque cuando el Señor le dice, y maldita serás y sobre tu pecho andarás, te arrastrarás, se quedó sin cuerpo. Pero él ya se había asegurado un cuerpo, el de Adán y el de Eva. Y a partir de ahí él empieza a expresarse. Tan así que cuando nace Caín y Abel, vemos uno de los asesinatos, no salió en la extra, pero es parecido en ese tiempo. Pero ese fue un asesinato, le cortó la cabeza, ¿verdad? Lo mató. Y tras de que lo mató, le mintió a Dios. ¿Dónde está tu hermano? Le dice. ¿Acaso yo tengo que ir yo con mi hermano? Más o menos. No, hombre, ni lo he visto. Más, tengo rato de no verlo. Qué mentira. Ya lo había asesinado. Ese era el hombre. Ese es Satanás expresándose en presencia en el caminar de estas personas. Satanás se expresa en el caminar de mucho creyente, hermano. Satanás se expresa, hermano, cuando la mentira toma lugar, cuando nosotros tenemos actitudes incorrectas, cuando la soberbia, el enojo, el engaño, la ira, la mentira,
los aspectos de adicciones emocionales o de vicios, cualquiera que esto sea, se empiezan a expresar, Satanás es el que está expresando su presencia. Su presencia, hermanos. Igual cuando nosotros caminamos en santidad. Por eso el cuerpo es para la expresión de la cabeza, pero el nuevo hombre es la expresión de su presencia. Nosotros tenemos que hacer la gran diferencia. Una cosa es que nosotros seamos miembros del cuerpo de Cristo para expresar la cabeza. Otra cosa es que nosotros realmente seamos ese nuevo hombre. El nuevo hombre es algo que es totalmente distinto, es diferente. El nuevo hombre es el que fue aquel día ya a la cruz del Calvario. El nuevo hombre es aquel que se negó a sí mismo, tomó la cruz, se negó a sí y realmente se despojó. Y entonces hoy Cristo es su vida. Entonces, este nuevo hombre es la expresión de su presencia. Solo en el nuevo hombre expresamos la presencia de Dios. Cuando la Escritura dice, cuando hayan dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, lo que está pasando es que entonces estamos entendiendo que la expresión de la cabeza, que es Cristo, se está dando en la iglesia. Hoy Cristo está aquí, en la iglesia, porque habemos dos o más reunidos en su nombre, y Él lo prometió. Pero la expresión de su presencia habita en la nueva criatura. ¿Cuánto me puedo dar a entender? Entonces, no todo mundo que viene a la iglesia expresa la presencia de Dios. Pueden estar expresando la cabeza que es Cristo, pero la presencia de Dios en su caminar es distinto, porque Dios se manifiesta. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Bueno, lo sabemos porque la Escritura lo dice. Lo sabemos porque vea lo que el apóstol Pablo, y vamos a ir un momento allá a Filipenses capítulo 2, porque el principio de la iniciación de esto es el Gólgota. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2:21 dice así. ¿Están ahí? Filipenses 2:21. Yo se los leo. Y vean lo que el apóstol Pablo dice. Porque, ya estamos. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, el apóstol está diciendo, lo que está pasando con ustedes es que ustedes están buscando las cosas propias suyas, pero ustedes no están buscando a Cristo Jesús. Cuando Pablo está hablando de esto, está diciendo, bueno, hay cosas que ustedes están buscando, sanidad, el favor de Dios, pero lo están buscando para ustedes. Esa es la expresión del cuerpo, ¿verdad? Pero cuando Pablo anuncia aquí, dice, pero lo que está pasando con ustedes es que no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que realmente es de Cristo Jesús? Vean, lo que es de Cristo Jesús es la expresión misma del Padre. Jesús no se expresó a sí mismo, Jesús expresaba a otro. Y para usted o yo poder expresar a otro, tenemos que dejar nosotros todo aspecto de mi vida para que Cristo en mí sea el que fluya. Él decía, lo que yo hago no lo hago yo, lo hace el Padre en mí. Lo que yo digo no lo digo yo, es lo que el Padre me ha dicho a mí que yo diga. Y le dijeron, Señor, ¿de dónde es esta doctrina que usted trae? Que no es, dice, mi doctrina no es mía. No es mía. Jesús era la expresión de otro. La presencia del Padre en Cristo era una realidad. Una gran realidad. Recuerden que todavía el Espíritu Santo no estaba. Entonces, Cristo expresaba al Padre. El Espíritu Santo lo que estaba haciendo era haciendo toda esa función porque venía sobre, nunca adentro, ¿verdad? Hasta que Cristo no murió y resucitó y se fue, Él mandó el Espíritu Santo y ahora mora adentro y está sobre nosotros. Pero, hermanos, el inicio está en el Gólgota. Si nosotros no hemos pasado por ahí, si nosotros no hemos sido crucificados con Jesucristo y hemos quedado, nuestra vieja naturaleza está muerta, nosotros la presencia de Dios no la vamos a expresar. Porque usted y yo entramos,
Ustedes sí escucharon lo que yo acabo de decir. Ustedes y yo juntamente crucificados con Cristo. Es que Cristo hizo algo, hermanos. Por eso nosotros somos la expresión de la cabeza. Cristo lo que hizo fue morir por todos nosotros. Pero nosotros no morimos con Él. Cuando nosotros decimos que morimos por Él, estamos diciendo que ya hay un aspecto en lo cual, tal vez sería bueno, siempre lo hago, pero y ustedes se lo saben, pero volver a hacerlo. Esa es la cruz. Cuando Jesús viene y viene a morir, lo que Él hace es que Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, muere en la cruz e inmediatamente me pone en esta posición. Ahora Él está en Cristo, pero no está muerto. Él está en Cristo por algo que hizo el que murió, por lo que hizo Cristo. ¿Verdad que eso es claro? Esa es la parte legal. Eso es lo que Él hizo. Y Él lo hizo y me puso en esta posición. Ahora Él está en Cristo porque Cristo murió por Él. Pero cuando hablamos de la expresión, Él no puede expresar el Espíritu. Él no puede expresar la presencia. Porque la presencia es lo que realmente Cristo sí podía expresar. Porque Cristo hizo del Padre, el Padre lo tomó. ¿Cuándo lo tomó? Allá, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Este que vino a morir aquí ya había muerto allá. Entonces ahora la presencia del Padre sí estaba con Él. Y Él trae su presencia, muere por Él, y entonces lo que hace es que Él queda incluido. Pero no está muerto. Por eso, Él todavía no es una nueva criatura o no es la nueva creación. Él solamente es una persona que Dios en Cristo Jesús lo salvó. Él puede expresar la cabeza. ¿Por qué? Porque Él tiene a su favor todo lo que la cruz del Calvario le dio. Él es salvo de la ira, Él es salvo del diablo, Él es salvo del pecado, Él es salvo, ¿verdad? Pero por lo que Jesús hizo. La nueva criatura o la nueva creación o el nuevo hombre que expresa la presencia es cuando Cristo le dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ahora sí, tome su cruz, muera ahí, ¿verdad? Y sígame. Entonces, cuando de verdad esto ocurre, lo que está pasando es que ahora entonces Él, ahora sí puede hacer lo que Cristo hizo. Es toda la repetición. Cristo murió allá, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, trae la presencia del Padre y en la presencia del Padre Él hace todas las manifestaciones. El Padre en Cristo, acuérdense que fue Dios hecho hombre, ¿verdad? En forma de siervo. Ahora Él logra, y la iglesia hoy puede hacer esto. ¿Por qué? Porque ahora entonces Él puede tomar la cruz, porque Cristo tomó la suya, y ahora Él, muerto en Cristo, porque murió en Cristo, Cristo tomó todos sus pecados, todas sus cosas, y le dice, ahora sí, usted voluntariamente tome esta cruz, niéguese a sí mismo, muera ahí y sígame. Cuando Él pasa esto, cuando esto pasa, entonces la presencia de Dios es visible en Él. Es visible. Es visible porque hay una decisión. El nuevo hombre es realmente Cristo en Él. Aquí Él estaba en Cristo, pero ahora aquí es Cristo en Él. Porque cuando nosotros nos volvemos a repetir o nosotros volvemos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, el tema empieza a ser distinto. Ya yo soy una nueva creación. Sí. Lo que pasa con el pecado en la nueva creación es, ese es el aspecto donde dice, y si alguien pecare, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo. Él tiene que volverme a ver o volver a ver a Cristo, que fue el que pagó el precio, y decir, Señor, perdóname y me arrepiento. Reconozco, me arrepiento y camino, ¿verdad? Si
esa es la parte del asunto del abogado, ¿verdad? El problema es que él tiene que reconocer, porque aquí en esta posición el pecado no se puede enseñorear de él. Si él peca es porque quiere pecar, porque el pecado no se enseñorea. Si él miente es porque él quiere mentir, no hay quien lo obligue. Es que cuando no estábamos en Cristo, estábamos afuera, entonces sí, nosotros éramos gobernados por el diablo y por el sistema del mundo y por nuestros valores y nuestras formas. Entonces, yo mentía para salvarme la tanda, ¿sí? O yo hacía la cosa y la verdad, y para ganarme la plata. Y yo hacía cualquier otra cosa y más bien ahí el que allá afuera, el que le da vuelta a la esposa y toda la cosa, ese es el más gato, ese está en todas. El que hace un negocio porque engañó a uno y engañó al otro y engañó al otro, ese es el pipa, ese es un hombre genial. Se jacta de eso, eso es un gran negociante, aunque dejó muerto de hambre otro poco de personas, no les importa. Pero en Cristo el tema es diferente. Entonces, él vuelve en eso del pecado porque no se enseñorea, se arrepiente, confiesa el pecado. Dice, el que confiesa el pecado y se aparta del mal, ¿qué es? Allá, misericordia. La misericordia es Cristo que pagó el precio por él. Pero esta es la nueva creación. Este es el nuevo hombre. El nuevo hombre, entonces la presencia de Dios sí está con él. Por eso la invitación de Jesús es constante. Jesús nos dice, niéguesen todos los días, tomen su cruz, yo tomé la mía. Amén. Bueno, muchas gracias, nuevo hombre. Entonces, nosotros no podemos pasar rápidamente sobre el punto del Gólgota porque si deseamos caminar con Dios es posible, pero si pasamos por el Gólgota y tomamos la cruz que a nosotros nos corresponde tomar, esto es la nueva creación. Ahora, vean quiénes tenían y caminaban con la presencia de Dios. ¿Sí? Pedro recién comenzó a caminar con Dios cuando se dejó ceñir y guiar para ir donde él no quería ir. ¿Se acuerda? Pedro defendió a Jesús, un poco parecido a nosotros. Defendemos a Jesús, pero somos un desastre. Sí, eso era Pedro, más o menos. Pedro dice, jamás te acontezca, Señor, yo lo voy a defender a usted. Y agarró aquella espada, ¿verdad? Sin embargo, lo negó. Es mucho lo que nosotros hacemos porque Pedro estaba en una posición en donde todavía no había, y Jesús le había dicho, Pedro, llegará un momento donde usted va a caminar conmigo, donde lo van a llevar, a usted lo van a ceñir y usted va a ir donde usted no quiere ir. Usted va a ser llevado, y así fue. Pedro lo llevaron hasta la muerte y muerte en la cruz también, pero porque Pedro cedió todos sus derechos. Pedro en la presencia de Dios era tan fuerte la presencia de Dios en Pedro que dice la Escritura que pasando por la iglesia que se llamaba La Hermosa, había un hombre ahí tirado que tenía un problema de parálisis y le dijo que le diera una limosna, que le diera, y Pedro le dijo, vea, lo que tengo le doy, en el nombre de Jesús levántate, anda. Esa es una de las cosas que hacía la presencia de Dios en Pedro. Y en otro momento dice la Escritura que solo Pedro pasó y a la sombra de Pedro aquella gente sanó. Esto hablando de gente como Pedro. Conozco una biografía creo que es de Charles Fiennes. Este fue un hombre, creo que en Nueva York, un abogado, ¿verdad? Dicen que era un petulante, pero él experimentó a Dios en su oficina y dice que un rayo entró y ese hombre, a partir de ahí, se dedicó al Señor. Y dicen que este hombre subía a un lugar, a un pueblo, y por días se metía a ayunar, a orar y a buscar. Y dicen que cuando este hombre cuando bajaba del pueblo y pasaba por las casas, la gente lloraba, otros se tiraban, los demonios salían. La presencia de Dios en medio de las personas. Esto es lo que Dios espera de su iglesia. Porque la iglesia, necesitamos nosotros como iglesia que la presencia de Dios esté. Jesús dijo, mayores cosas
que éstas harán. De eso está hablando Jesús. De la presencia manifiesta en medio de este tiempo, en donde ya nosotros no andemos tanto en la parte tan emocional, que tampoco es que es mala, porque yo también siento cosas, o yo veo cosas, o, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Hay experiencias espirituales que no podemos negar que son especiales y buenas, pero que eso no sea el todo del cristiano, hermano. Porque nosotros nos hemos quedado mucho ahí, en lo bonito, y que, no, que de la presencia de Dios en medio de mi caminar. Yo ponía en el mensaje, los que lo vieron, ¿verdad? Que es muy fácil saber si usted vive en la presencia de Dios. Pregúntele a su esposo o a su esposa, pregúntele a sus hijos, pregúntele a su jefe, pregúntele a los vecinos. Vea, ¿usted ve la presencia de Dios en mí o qué ve usted? Un viejillo canoso y todo feo. ¿O qué ve? ¿Qué ve mi mamá? ¿Qué ve mi esposa en mí? ¿Qué ve mi vecino? ¿Qué ven las personas en mí? Porque la presencia de Dios es palpable. Era tan así que a Moisés tuvieron que ponerle un velo. Porque dicen que irradiaba de tal forma porque estuvo en la presencia de Dios y se la trajo. Así es cuando estamos en la presencia de Dios. Hermano, y esto es un asunto de pasar por el Gólgota, entender lo que Él hizo, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir. Vean a Pablo. Vea una declaración tan especial pero tan conocida. Pablo caminaba con Dios porque podía testificar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo lo podía decir y la gente lo creía, hermano. Es que ahora, hermanos, hay gente que a usted le dice cosas y usted dice: ¿y si será o no será? ¿Será cierto o no será? El ser salvos solamente es algo bueno, gracias a Dios por la salvación, pero el aspecto de ser de la voluntad agradable es mostrar la santidad. Y cuando hablamos de la voluntad perfecta de Dios, finalmente es que caminemos decidida y precisamente con Él. Es que yo no me muevo si Él no va conmigo. No me muevo a la necesidad, yo no me muevo a aquel sentimiento, yo no me muevo a aquello que yo vea que es. No, yo me muevo solamente. Por eso Moisés lo que hizo fue tener una voluntad perfecta. Y la voluntad de Moisés es perfecta. Yo no sé cuál sea la suya en esta noche, hermano, o la mía. Si es buena, agradable o perfecta. Dios aspira a esos tres. Si tuviéramos aquí los tres círculos haríamos otra cosa, pero no lo vamos a hacer. Hay tres tipos de personas que se enmarcan dentro de estos tres aspectos de la voluntad de Dios. La que es buena, agradable y perfecta. Tenemos tres personajes. Tres tipos de caminar con Dios. Uno es Enoc. El otro fue Noé, que sí es. Y el otro es, a ver, les voy a dejar ahí. ¿Ah? No, yo necesito que ustedes se me enfoquen en el asunto de lo bueno, agradable y perfecto. ¿Quién cree que hizo lo perfecto ahí? Ahí, de esos que están ahí. Lo agradable, lo bueno. Ok, pero no importa. Que los puse a pensar. Estos tres tipos de caminar con Dios son presentados claramente en la Biblia a través de Enoc, de Noé y de... Batearon todos. Mi amigo. De Salomón. Ok, entonces, dice la escritura... Ok, vamos a verlo así, hermanos. Vamos a verlo así. La escritura habla de Enoc en Génesis 5, 22 al 24. Vamos a buscarlo ahí bien rapidito. 5, 22, 24 de Génesis. ¿Qué dice la escritura? Génesis 5, 22 al 24. Ok, el resultado final de su persistente caminar con Dios, que duró 3 siglos, 3 siglos, 3 siglos.
Es decir, duró 3 siglos y fue muy repentinamente que no fue visto más. Las escrituras explican que Dios lo llevó, fue arrebatado. Es una figura profética de la iglesia que será levantada. Si camina en lo perfecto de Dios. El caminar de la voluntad de Enoc fue un caminar perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué perfecto? Bueno, porque es el resultado final de un caminar con Dios que duró por siempre. Es decir, que Enoc no se movía si Dios no estaba. Cuando se habla de caminar en su presencia es que no se despegaba de ninguna manera. Caminar con Dios implica una obediencia absoluta. Hacer todo lo que Él me diga y no moverme en mi propia justicia, ni en mis propios razonamientos, ni en mis propios criterios. Y Enoc era un hombre humano. ¿Ok? Pero Enoc caminó con Dios. El mismo Enoc, por caminar con Dios, proclamó al mundo de aquellos tiempos el mensaje Maranata. Vean qué tremendo, porque el Nuevo Testamento registra en Judas, en el versículo 14, que yo se los leo a ustedes en Judas, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Este hombre tenía una esperanza viva. Él esperaba la venida del Señor porque caminaba con Él. Enoc ya vivía en el futuro. Enoc vivía en el futuro, Enoc vivía allá. Enoc no estaba enredado en los problemas que a nosotros nos enredan hoy aquí en la vida. Enoc vivía allá. Enoc decía, no, es que él profetizó diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Es decir, el Señor va a aparecer con montones de millares de ángeles y va a hacer su presencia una realidad. Es decir, usted y yo necesitamos empezar a salir de nosotros mismos para poder ver a Dios, para poder tener la visión de Dios. No la visión de algo que yo, otra vez, hermanos, que estamos muy enmarcados en lo que yo quiero ser. Porque no hemos ido al Gólgota. Es que yo quiero ser esto, es que yo quiero tener novia, que yo quiero tener plata, que yo quiero ser pastor, que yo quiero ser profeta, que yo quiero ser... Y siempre, hermanos, usted tenga cuidado cuando la gente le empiece a usted a anunciar algunos títulos y algunas cosas. Tenga cuidado, porque si es de Dios, lo primero que le va a anunciar a usted es usted tiene que negarse a usted mismo, tiene que morir para poder experimentar lo que yo soy en usted, la presencia misma de Dios. Y no que no hayan profetas, evangelistas, maestros, pastores. Bendito el Señor por el ministerio quíntuple, si los hay, si hay palabras de aliento que salen de palabra profética, si hay guianza del Espíritu Santo, si los pelos se nos pueden parar, si hay visiones de ángeles, si hay visiones de muchas maneras. Esto es parte del proceso, pero nosotros tenemos que apuntar a algo más, hermano. Es su presencia en mí, su presencia en mi casa, su presencia en mi matrimonio, su presencia en mi intimidad, su presencia en mi trabajo, su presencia en manejando, su presencia en todo lo que yo haga. Amén. Bueno, cuando más decididamente caminamos con Dios, tanto más viva y real se hace nuestra esperanza de su venida. Eso fue lo que le pasó a Enoc. La esperanza de Enoc no fue avergonzada porque Dios se lo llevó. Dios vino a buscarlo y todas las demás personas, sin embargo, se quedaron atrás. Todos los que vivían con Enoc, todos los compitas de Enoc se quedaron esperándolo aquel día en la esquina. Todo ese día, todos los que iban a ir con Enoc a ver el partido, se quedaron sin Enoc. Se fueron al partido, pero Enoc se fue. Qué raro Enoc no fuera al partido de la Cele. Ahora, tenemos en la Biblia otra figura que fue agradable a Dios. Entonces ahí va. Noé, caminar. Y caminó agradable a Dios. Y lo tenemos en la Biblia como una figura que nos es un ejemplo en cuanto al caminar agradable con Dios. ¿Por qué? Porque ese es Noé. De él se dice en la Escritura, Noé, Génesis 6:9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé hizo exactamente lo mismo que Enoc y también fue una figura solitaria. También él, como Enoc, fue persistente en su caminar con Dios y le era obediente incondicionalmente. El resultado final de su caminar con Dios, sin embargo, fue muy diferente en estos dos hombres. Enoc fue arrebatado antes del juicio.
Noé, por el contrario, fue salvado en el arca durante el juicio. Entonces, fue arrebatado Enoc antes del juicio y Noé lo que pasó fue que fue rescatado en medio del juicio. De esta manera, Enoc es una figura de la iglesia de Jesucristo que es quitada por el Señor. Y la figura de Noé es una figura del pueblo de Israel que durante el juicio será salvado como un remanente salvo. Amén. Entonces, lo agradable de Noé, lo perfecto de Enoc. Y bueno, y tenemos el personaje de la noche. Alguien dijo, siempre hay que comerse, ¿ah? ¿Qué cosa? Pero Salomón hizo lo bueno. Lo bueno es el enemigo de lo mejor. Ahora, el andar de Salomón estuvo enmarcado en algo que fue bueno. ¿Por qué? Bueno, porque en la vida de Salomón faltaba algo, porque cuando este hombre en Primera Reyes, capítulo 3, verso 1, para los que están anotando, y abran ahí Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1, Salomón, dice la escritura en Primera de Reyes, ustedes se acuerdan de Salomón. Salomón en el capítulo 3, en Primera de Reyes 3, dice la escritura en 3:3 en Primera de Reyes, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Es decir, hermanos, qué prometedor. Sin embargo, en la vida de Salomón las cosas quedaron en la buena voluntad de Dios. Es mucho lo que es la iglesia. Salomón es mucho lo que es la iglesia. Es una iglesia buena, estamos en Cristo. Pero tenemos que empezar a entender que no es lo bueno, que es lo agradable para ir a lo perfecto, hermanos. Entonces usted puede leer lo bueno, agradable y perfecto. Ok, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Ahora, hermanos, esto es parte de lo que nos está pasando como iglesia. La iglesia está caminando en cosas muy buenas. Y sí, qué bueno es evangelizar, qué bueno es dar, qué bueno es predicar, qué bueno es... Y hay cosas buenas, somos solamente la manifestación de la cabeza, pero es tiempo de hacer lo que es agradable y perfecto y manifestar el Espíritu y manifestar la presencia de Dios en mi caminar cristiano, manifestar la santidad, hermano. Porque sin esa no vamos a ver al Señor. En aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre prediqué, tuve una iglesita allá en Plaza Víquez, y otros podrán decir, tuve una iglesia que tenía 5,000 y otros 10,000 y 15,000, y John Copong y Sean de 100,000. Bueno, en 1,000,000,000 de personas, 5,000 es como esta congregación, pero no importa, pero son muchos para nosotros. En fin, hermanos, muchas cosas, y él dirá, yo no los conozco. Yo no los conozco, aquí es donde está el punto, yo no los conozco, ¿por qué? Porque la manifestación solamente de cosas, de aspectos que se manifiestan porque Dios es grande y poderoso, igualmente habló por medio de una mula, ¿cómo no hablar por medio de uno? ¿Verdad? Un poquito más inteligente tal vez que la mula, pero al final el punto está en que Dios hace cosas maravillosas, pero nosotros a veces no lo hemos entendido. Claro, Moisés, si se hubiera dejado impresionar porque el ángel iba a ir adelante y le iban a dar la tierra, nunca en la vida Moisés hubiera dicho, no, si usted no va conmigo, yo no voy. Y ya me desvié porque cuando se me calienta el corazón se me estira la lengua. Salomón, ¿qué fue lo que pasó con Salomón, hermanos? Salomón tuvo todo un problema, pero no es tanto el problema de esto. Vea, le voy a decir cuál fue el problema de Salomón para defenderlo. En la vida de Salomón faltaba algo, hermanos. Porque en vano buscamos allí la frase que encontramos describiendo la vida de Enoc y Noé. No la encontramos. Entonces, de lo que no se dice de Salomón es que él caminó con Dios, sino que andaba en los estatutos de su padre David. Es decir, ¿acaso no era bueno que Salomón anduviera según las costumbres de su padre David? Es bueno, hermano. ¿Acaso no es bueno venir a la iglesia? Y más los martes, de selección y todo. Aquí. Pero al final, ese es ese aspecto, hermanos. Salomón
No era él andaba, estaba bien y por supuesto que era bueno, pero solo por un tiempo. Debería haber llegado el momento en que Salomón empezara a caminar él mismo muy personalmente con su Dios. Si este era un hombre que lo que le pidió Dios fue sabiduría, dice, dame todo. No, deme solo sabiduría. Para llevar a este pueblo, usted ve aquí, hermanos, que puede andar en las costumbres de sus padres, puede vivir una vida cristiana de tradición, pero eso al fin y al cabo no le va a ayudar. Si yo no camino con Dios, la cosa no funciona, hermano. Si yo solo experimento la cabeza, si solo soy cuerpo y no soy un hombre nuevo, la presencia de Dios no camina conmigo, de nada me sirve hacer lo que estoy haciendo. No importa que usted sea un gran trabajador, que usted quiera hacer esto, que usted dé plata por aquí, que usted tenga una iglesia por allá, que usted sea pastor, que usted sea profeta, que tenga 4 novias. No, no se vale a 4 novias. Una novia, una esposa, que tenga, que Dios lo provea y le provea de todo. Si usted no camina en la presencia y yo no camino en la presencia de Dios, de nada me sirve ser el mejor cantor, ser el mejor predicador, ser el mejor pastor. Porque Salomón era muy inteligente, sabio, construyó el templo, el mejor templo y el mayor templo que ha existido. Y la gloria de Dios cayó sobre ese lugar, hermano, pero no se la llevó. Moisés se la llevó. Usted y yo tenemos que llevarnos. Si usted no camina en la presencia de Dios, no importa que usted haga, hermano. Por eso los dones son una trampa, en alguna medida. Ok, entonces, muchas personas andan delante de Dios, pero no quieren avanzar. Es decir, no quieren entrar en su luz. Y esto es lo que vamos a ver, lo vamos a ver en otro momento. Esta es mi última filmina de esta noche. Lo bueno es el enemigo de lo mejor. ¿Por qué? Bueno, porque camino en los estatutos de su padre. Por eso Salomón caminó en lo bueno. Nosotros tenemos que entender que revelación viene a mí. Hay un precio. Es negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirle. Para los que están dentro del curso de siervos antes de líderes, pueden ver que ahí está ese factor del mensaje correcto. ¿Cuál es el mensaje? No hay otro mensaje, hermano. Pero hoy la gente quiere oír tanta cosa y desde los púlpitos se oye psicología, se oye cada cosa, hermano. Que usted dice, ¿de dónde saldría eso? Y lo que menos sale es Cristo y este crucificado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concluir en esta noche? Bueno, que la perfecta voluntad de Dios, que es ¿qué? Es buena, agradable y perfecta, debe de tener en nosotros y hacer que nosotros de verdad seamos vivenciales.